Hoy empezaremos con el tema de álgebra vectorial, es decir, el estudio de los vectores. En la sesión pasada hablamos de las unidades, hablamos de, bueno, que existe el sistema internacional y no hablamos solo de que pues, hay unidades básicas o fundamentales y que existen unidades derivadas. Pero, ¿qué pasa? En física también nos va a importar hacer representaciones gráficas de los fenómenos físicos, porque, ahorita como lo vamos a ver, hay cantidades de dos tipos, vectoriales y escalares. Las escalares son todas aquellas que se pueden representar simplemente con una magnitud y una unidad. Es todo lo que necesitan. Ejemplos, la temperatura. Cuando nosotros hablamos de la temperatura de un objeto, puede ser inclusive el cuerpo humano, basta con decir magnitud, es decir, una cifra y una unidad para saber en qué sistema de medición estamos hablando. Ponemos el ejemplo de la clase pasada, ¿no? Decíamos, pues generalmente nosotros medimos en grados Celsius. Decimos, no, pues, si tienes temperatura, es porque estás arriba de cierto valor o cierta magnitud, ¿no? ¿Alguien recuerda esa temperatura? ¿Cuál es la temperatura corporal? 35 grados. Exacto, 35, 36 grados, pues estamos bien, ¿no? Más o menos, ahí estamos en lo normal del cuerpo humano. Cuando ya está arriba de 37, es cuando quizás esté pasando algo adentro de nuestro cuerpo, ¿no? Nos está avisando de que está pasando algo. Entonces, la magnitud sería el número, la cifra, la cantidad, 36, 35, 37, 30, lo que quieran, ¿no? Y la unidad serían los grados Celsius. Y con esto es suficiente para saber en el sistema internacional. Esto quiere decir, como ya les comenté, porque vamos a hacer hoy una pequeña prueba, a ver si nos da tiempo. Pero la cosa es que esas magnitudes solamente se expresan en magnitud y unidad. ¿Okay? Con esto la armamos. Ejemplos, pues el tiempo, decimos 5 segundos, 10 segundos, etc. Un minuto. Temperatura, ya puse el ejemplo. Y cosas como, por ejemplo, se le está cortando mucho el audio. Para repetir lo que hace rato comenté, las magnitudes escalares son aquellas que con que yo mencione la magnitud, es decir, la cantidad en cifra, número, y la unidad de medida, con eso ya es suficiente para dar a entender una idea. Ejemplos, el tiempo, cuando digo 5, 6 segundos, 1 hora, 20 minutos, estamos hablando de una cantidad numérica y una unidad de medida. Es importante que la unidad sepamos en qué sistema de medición estamos hablando. Como les decía, en física, generalmente utilizamos el sistema internacional de unidades. En el examen van a venir puros problemas y ejercicios con el sistema internacional. Sin embargo, pues es importante conocer otros. Ya decíamos, ¿no? La temperatura, generalmente nosotros la ubicamos como el sistema, bueno, como grados Celsius, ¿no? Más bien, los cuales pertenecen al sistema técnico. Y rara vez decimos, pues este muchacho tiene fiebre porque tiene tantos Kelvin, ¿no? No sé, 20 Kelvin, o sea, no decimos eso, decimos grados Celsius. Pero bueno, es importante saber que las unidades dependerán del sistema de medición en el que estemos hablando, ¿ok? Muy bien. Ahora, temperatura, volumen. El volumen es pues es una cantidad espacial que tiene que ver con longitud, solo que aquí estamos hablando de una tercera de 20 metros cúbicos. La unidad sería metros cúbicos. Aunque es una unidad derivada, es simplemente eso, ¿no? Ahora, el tema de hoy que nos atañe es hablar de los vectores. ¿Qué son vectores? Bueno, los vectores son una representación que nosotros damos a algún fenómeno físico principalmente, y lo hacemos tomando en cuenta tres cuestiones. La magnitud, es decir, una cantidad numérica, como la que hace rato comentamos. Una dirección, que la dirección tiene que ver principalmente con un ángulo. O sea, que decimos, no sé, esta bicicleta va a tal velocidad, vamos a decir, a tal rapidez, va a, no sé, 20 metros por segundo, ¿no? Es un ejemplo. Pero también es importante cuando hablamos de una velocidad, y eso es fundamental, decir en qué dirección va. Si 20 grados cuesta arriba, 20 grados cuesta abajo, para tener un sistema de referencia y poder estudiar mejor el fenómeno. Y un sentido.
generalmente el sentido lo representamos mediante una flecha. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces son tres componentes principales: magnitud, dirección y sentido. Eso es lo que nos diferencia de lo que viene siendo una magnitud escalar. Obviamente, en un vector, cuando hablamos de su magnitud, también va implícito lo que viene siendo las unidades de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una fuerza, de una velocidad, de una aceleración. También es importante mencionarlos, ¿sale? La unidad también, la unidad de medida de lo que estamos hablando es importante. O sea, en realidad vendrían siendo como que 4 cosas, ¿no? Pero aquí lo importante es que ponemos la dirección y el sentido. Ya dijimos, dirección generalmente se expresa mediante un ángulo, y el sentido pues tiene que ver con la flechita, ¿no?, que se le pone al vector, una representación gráfica. Ejemplos, ya comenté: una fuerza, un desplazamiento, una velocidad. Son ejemplos clásicos de magnitudes vectoriales. Yo te lo vamos a ver ejemplos. ¿Okay? Entonces esto ténganlo en cuenta. Esto puede ser una pregunta de examen. Diferencia entre, o sea, te pueden expresar un enunciado. Es una representación física que cuenta con magnitud, dirección y sentido, ¿no? Magnitud escalar, magnitud vectorial, ya, ¿no? Y otros ejemplos. Entonces ahí pues va a ser fácil identificarlo. ¿Okay? Recuerden que aquí vamos a ver desde lo más básico. Yo sé que muchos ya esto ya lo conocen, pero con el fin justamente de recordar, repasar y tomarlo en cuenta para una posible pregunta del examen. Hay unas muy fáciles que solamente son de trámite, ¿no? De, a ver, esta es rapidito, contesto magnitud vectorial, pero ahorita es que están un poco más enredadas, ¿no? Muy bien. Ahora, magnitud escalar, solo para no dejarlo al aire. Como ya decía, definidas por un número, o sea, una cifra, una magnitud y una unidad. Ejemplos, otros ejemplos más amplitud sería la longitud, la masa, el volumen, el tiempo, la temperatura. La energía, fíjense que está interesante de mencionar, la energía no tiene magnitud, no tiene, perdón, dirección ni sentido, o sea, no es un vector, la energía solamente es una cantidad así escalar, ¿no? La presión tampoco tiene ni dirección ni sentido. Cuando lleguemos a esta unidad, que es el bloque 2, vamos a ver por qué. Ni la energía ni la presión se pueden representar de manera vectorial, o no deben representarse de manera vectorial, porque sería confuso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto nada más es como información general, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a hablar de vectores, y a partir de aquí sí les pido que tengan a la mano ahí calculadora, que tengan a la mano, obviamente científica de preferencia, para hacer ahí algunas operaciones con senos, cosenos, tangentes, etcétera. Y bueno, también lápiz y papel para hacer algunos ejercicios, ¿no? Así, de preferencia hojas cuadriculadas para que sea más fácil. Bueno, entonces, un vector gráficamente se representa como lo que estamos viendo aquí. Esta flechita que ven en color azul es la representación de un vector. Vamos a ver cuáles son los componentes de un vector. Primera, les decíamos, tiene una magnitud. Una magnitud. Aquí la expresan con una palabra que también generalmente en el examen sí la ponen, y ahí tomen nota de esto: el módulo. El módulo viene siendo la magnitud del vector. O sea, ¿qué tan grande es esa cantidad? Eso póngalo ahí porque es un sinónimo. Módulo o magnitud. ¿Okay? Después, aquí hablan de un punto de aplicación. Un punto de aplicación vendría siendo así como un punto de partida, o también llamado el origen del vector, el punto de origen del vector. ¿Esto por qué se hace? Bueno, se hace porque es importante referenciar siempre desde dónde se está tomando en cuenta el inicio de un movimiento, de una fuerza, de un desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una aceleración. Entonces, es importante saber cuál es el punto de origen o el punto de aplicación. ¿Vale? Esto con el fin también de saber o de poder medir la magnitud o módulo del vector. Ahora, dirección. Hace rato comentaba que la dirección tiene que ver principalmente con una angulatura. Es lo más común que se exprese como un ángulo. Aquí, como pueden ver, esta línea roja representa pues una línea que, si nosotros dibujamos aquí una línea auxiliar como si fuera un plano cartesiano, y ahorita vamos a hablar de qué es un plano cartesiano, pues decimos entonces que aquí se está formando un ángulo. ¿Entre quién y quién? Entre la dirección del vector y esta referencia que yo estoy poniendo, que podríamos decir que puede ser el eje X, ¿no? Así como en matemáticas, eje X. Entonces, este ángulo que se forma aquí sería la dirección del vector.
es un ángulo. ¿Ok? Eso tómenlo nota ahí, que generalmente es un ángulo. ¿Y el sentido? ¿Qué es el sentido? Pues bueno, generalmente para un vector es importante decir si va, por ejemplo, en este caso, hacia arriba, a la derecha, o si va hacia la izquierda, hacia abajo. Esto porque a la hora de sumar, restar o hacer operaciones con vectores es importante entender esto. Y bueno, ¿de dónde sale esta parte del sentido o la dirección de la flechita? Bueno, esto sale generalmente de la interpretación del problema. Nosotros cuando nos plantean un problema en física o planteamos un problema en física y usamos vectores, así que es importante que la persona que los quiere resolver o que lo quiere aplicar para resolver un problema real, pues determine el sentido de este vector. Cuando hacemos operaciones, generalmente, hacemos operaciones de suma, resta, multiplicación o división de vectores, como lo vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué pasa? Que a veces cuando en un fenómeno físico no ponemos bien la dirección del vector, o sea, en lugar de ponerla, digo, el sentido, perdón, puede pasar que lo pongamos en lugar de ir para allá, de este lado. Bueno, a la hora de hacer operaciones, dependiendo de cómo lo planteemos, puede ser que simplemente el resultado nos salga con sentido contrario al que debe de ser y no pasa nada. Pero hay veces que sí afecta, dependiendo del problema. ¿Okay? Entonces, a ver, repasando, son 4 cosas. La magnitud o módulo, ya dijimos que es un sinónimo. La magnitud, y apúntenlo, la magnitud, lo que viene siendo la dirección, que es un ángulo, con el cual vamos a decir hacia dónde va el vector, el sentido, que es la flechita, y el punto de aplicación. ¿Okay? Bueno, espero que no haya dudas de esto, porque ahorita vamos a empezar a hablar con esta terminología. ¿Okay? Bueno, continuamos. Ejemplo, aquí tenemos pues una persona que va en una bicicleta. Ahora, ¿por qué es importante utilizar vectores? Sucede que nosotros cuando analizamos un sistema físico, muchas veces este análisis, o casi siempre o siempre, se plantea dependiendo del observador. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta persona que va a montar en la bicicleta podría ser capaz en un momento dado de definir la velocidad que lleva. Sin embargo, un observador que está viéndolo así como lo estamos viendo nosotros de manera lateral, también podría hacerlo. Y aquí, entonces, sí tiene sentido lo que voy a comentar acerca de los vectores, de por qué son importantes. Porque, por ejemplo, la persona que va sobre la bicicleta quizás no perciba que él al estar en un plano, o sea, cuando empieza a rodar sobre esta pendiente, que cambió de ángulo o que cambió de dirección. Él simplemente a lo mejor se percata de que sigue estando sobre un plano horizontal, dependiendo de qué tan prolongado sea este ángulo. No lo va a percibir. Pero eso sí va a tener una afectación en la velocidad que lleve este objeto, esta bicicleta, ¿no? Sin embargo, un observador externo a este marco de referencia sí va a tomarlo en cuenta. Y en su análisis va a ser importante 2 cosas. Por ejemplo, de 100 metros, que ambos lo pueden medir, 100 metros. El sentido, obviamente el sentido, en este caso, si lo estoy viendo desde afuera, sería hacia la derecha. El observador a lo mejor no podría definir ese sentido como la derecha o la izquierda, porque él va sobre la bicicleta, ¿no? Ni tampoco la dirección. Entonces, aquí, hace rato dije una palabra, marco de referencia. El marco de referencia significa desde dónde me voy a poner para observar el fenómeno. En pocas palabras, marco de referencia es decir, y generalmente así se hace en física, tomar en cuenta un plano que me va a servir como observatorio, generalmente llamado plano cartesiano. Aquí en física clásica es lo que nos enseñan, que lo más sencillo es ubicar un fenómeno en un plano cartesiano que simplemente es un sistema de ejes coordenados, ¿no? X, Y, como lo hemos visto desde la primaria casi, ¿no? Secundaria. Donde el eje X pues, es el eje horizontal y el eje Y el eje vertical. Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer operaciones. ¿Okay? En este ejemplo me ponen, el lugar está a 100 metros al norte con ángulo de 30 grados. Esa sería una referencia de un vector de forma escrita. ¿Okay? 100 metros al norte con ángulo de 30 grados. Me está dando una dirección
bueno, aquí norte, como va hacia arriba, pues me está dando que va hacia la derecha, y una magnitud. Entonces cumple con las características de descripción de un vector, ¿vale? Como les comentaba, hay muchas situaciones donde no es necesario utilizar vectores, cuando hablamos de temperaturas, energía, presión, etcétera. Pero en casi toda la física que se estudia, siempre, 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 o casi siempre, es importante hablar en un marco de referencia, por lo que acabo de comentar, que dependiendo de quién lo observa. Bueno, continuemos. Estos son datos generales, que es importante conocer, porque luego me preguntan alumnos, oiga, ¿por qué vemos vectores? O sea, ¿eso de qué sirve? ¿O por qué se hace así? Bueno, ya les comenté, porque hay que tener un marco de referencia. Ahora, generalmente, cuando hablamos de vectores, se pueden interpretar o se pueden representar de diferentes formas. Principalmente hay dos formas en las que se pueden usar los vectores. Una que le llamamos la forma polar, y esto tómenlo nota ahí, la forma polar y la forma rectangular. Son dos sistemas de, ahora sí que, representación, y que ustedes deben ser capaces eh, pues sí, de utilizar, porque en el examen van a venir ambos. O sea, deben de saber, inclusive hacer conversión entre uno y otro. Y ahorita lo vamos a hacer. Entonces es polar, ese es uno, y el otro es rectangular o cartesiano. A ver, vamos a hablar primero del rectangular o cartesiano, porque este es el que generalmente ustedes utilizan de manera natural. Bueno, el sistema rectangular o cartesiano está, pues, digamos que sencillo. ¿Por qué? Porque se dibuja siempre un plano cartesiano de dos ejes, es decir, en dos dimensiones, x, y, en el cual se identifica un origen. Y también se identifica, pues, magnitudes de unidades adimensionales generalmente, dependiendo. O sea, si ya vas a hablar de una unidad en especial, vamos a pensar que estás hablando de un sistema de fuerzas, o un sistema de velocidades, o de aceleraciones, etcétera, que son magnitudes vectoriales. Pues bueno, le pones unidades. Pero si no, puede ser adimensional, o sea, sin unidades. Pero sí tiene un patrón, el patrón de que cada unidad debe valer lo mismo. O sea, el salto que hay entre el 0 y el 1 debe ser el mismo que hay entre el 1 y el 2, y así, ¿no? Entonces debe tener ese marco de referencia de unidades patrón. Ahora, en este sistema cartesiano o rectangular, es muy sencillo utilizarlo porque podemos utilizar coordenadas para poder referenciar un vector. Ejemplo, si yo digo que aquí el punto de origen es la coordenada 0,0, que es 0 en X, 0 en Y, a partir de este punto yo puedo identificar, aquí por ejemplo estos tres ejemplos de vectores, el P, el Q y el R. Vamos a ponerle R este vector, ¿vale? Simplemente con que yo diga valor en X y valor en Y, yo ya estoy diciendo cuánto vale ese vector. Así de fácil. Ejemplo, vamos a ver el punto P. El punto P dice, avanzo 5 en X, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 puntos en X. Y aquí lo ven con esta referencia de 5. Y avanzo 3 en Y. 1, 2, digo, perdón, 1, 2 y 3. Si lo veo desde aquí, desde la línea de origen, es 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, mi coordenada para representar mi vector sería 5,3. Ese sería mi vector, cómo está representado en este sistema cartesiano. Espero que no haya dudas de esto. Esto es algo muy sencillo, ¿no? Espero que no haya dudas. Ahora vamos a ver el otro punto, el punto Q. El punto Q dice 3, pero negativo, observen el signo, y 4 positivo. Entonces, a partir del origen, cuento 3 a la izquierda, 1, 2, 3, pero negativo hacia la izquierda, y 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4. Entonces, este vector queda representado con menos 3,4. ¿Ya? Está muy fácil, ¿no? O sea, simplemente es como un juego de, no sé si alguna vez han jugado un tablero de mesa que se llama Batalla Naval, en el cual pues se juega con coordenadas, que bueno, no sé si lo han jugado, ¿no? Pero si tienen dos tableros, uno de cada lado, y acomodas unos barcos en ese tablero, y entonces el contrincante debe de adivinar, ¿no? En dónde están esas coordenadas para hundir un barco. Bueno, pues es algo como esto, ¿no? Y esto simplemente, esta representación tan sencilla, nos ayuda para poder, pues ahora sí que representar el vector, ¿no? Ahora, ¿quién quiere ayudarme con las coordenadas del punto R?
que acabo de marcar aquí arriba. ¿Quién me diría aproximadamente cuánto vale? Vale 3 en X Ajá. y con 8.4 en Y. Exacto. A ver, 3 en X. Primero escribo la X y sí, justamente es 1, 2, 3. O sea, desde la línea de la Y, del eje Y, sería 1, 2, 3. Y como dijo, ahora vamos a contar. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, como 8.3, ¿no? Algo así. 8.3 más o menos aproximadamente en Y. Entonces, este es mi vector. Mi vector lo puedo representar de forma rectangular como 3,8.3. Siempre primero vamos a poner las X y luego las Y. ¿Ok? Bueno, ¿dudas de esto? ¿Queda claro? Clarísimo. Está muy fácil, ¿no? Eso es sencillo, nada más la introducción para que podamos, de qué estamos hablando, ¿no? Y no digan, pues ¿de dónde salió esto? ¿Quién sabe, no? Bueno, ahora vamos con la forma polar. Para la forma polar, se los voy a explicar ahorita así como de alguna manera sencilla, y luego vamos a entrar a la raíz de cómo hacer cálculos para ahora sí que hacer la transformación de una representación rectangular a una representación polar, ¿ok? Y esto va a ser el pan de cada día en física. Bueno, al menos se llama así porque al igual que la representación cartesiana, vamos a ponerle dos datos o dos parámetros de referencia. Solo que en lugar de hacerlo en X y Y, como lo estamos haciendo hace rato, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Miren, aquí ya dibujé desde el origen del vector hasta el punto donde termina el punto P. Mi vector ya está dibujado una línea que conecta ambos puntos, el origen con este punto P. Y con esta escritura que acabo de hacer, voy a identificar dos cosas. Primero que nada, el módulo, es decir, la magnitud del vector. La magnitud del vector, bueno, se puede representar con varias letras, no importa, pero generalmente la identifican con la letra R, R minúscula. Aunque dependerá de qué estamos hablando, ¿no? La pueden identificar con una letra F, si es una fuerza, con una V, si es una velocidad, V, con una A de aceleración, ¿no? Ahora, algo importante. Lo que me dice esta letra R es el módulo o magnitud. Y esto, generalmente, esta letra con la que quiero representar ese módulo, generalmente se expresa así, con dos líneas verticales a los lados. Es decir, cuando yo hablo de la magnitud de un vector, o el módulo, vamos a decir F, escribo la letra F, generalmente un vector debe llevar pues, una línea de vector en la parte de arriba, cuando lo escribo. Y si escribo estas dos líneas a los lados, significa que es la magnitud. O sea, cuánto mide esta línea desde este punto a este punto. Ahorita quizás así como está, sería difícil saber cuánto mide. No sabemos realmente cuánto mide esta línea. Tendremos que hacer cálculos matemáticos. Pero la expresión que debo de usar es esto. Una F con una línea arriba y dos líneas a los lados para decir que es la pura magnitud, ¿no? Otra forma, bueno, en los libros, así lo van a encontrar, es que la F se expresa como, digamos, con una línea un poco más gruesa, más remarcada, así, F, ¿no? En lugar de ponerle el vectorcito arriba, también para expresar que es un vector. ¿Okay? Es muy común encontrarlo en libros de física. Te lo digo porque a la hora de escribir, sí es importante representarlo de la manera adecuada. ¿Okay? Bueno, entonces, la magnitud, ese sería el primer dato. Y el segundo dato vendría siendo el ángulo. A esto le llamamos la representación polar y también se puede expresar en forma de coordenadas. Es decir, podemos decir P es igual a R, ángulo. Y también podemos decir entonces que P valdría pues, la magnitud del vector, magnitud del vector que en este caso es R, el ángulo. O sea, ya podemos ponerle valores aquí. O sea, en lugar de coordenadas cartesianas, podemos hablar de coordenadas o representación polar. ¿Sí? Esto se los digo porque vamos a usar ambas ahorita en esos ejercicios que vamos a hacer a continuación. Vamos a usar ambas expresiones. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos ahora sí, ya entrar como que en materia en lo que viene siendo los ejercicios. Bueno, primero la explicación
de la trigonometría, que esto, pues digamos, creo que todos lo debemos saber. Solamente lo voy a comentar como repaso. Ya les dije, ¿no? Tenemos dos representaciones. Esta de aquí, que estamos viendo a la izquierda, sería la representación polar, donde me dan un radio, así se le llama, por eso la letra R, radio, y un ángulo. ¿Okay? O también en la forma cartesiana sería coordenadas x, y. Ambos son lo mismo, ¿eh? O sea, ambos son válidos, pero hay que saber en qué se está hablando. Ahora, recordando de lo que viene siendo la parte de trigonometría, la trigonometría, acuérdense que habla de ángulos rectángulos. ¿Cómo identifico un ángulo rectángulo? Bueno, es un triángulo que por lo menos tiene uno de sus ángulos internos, vale 90. Más bien, uno de sus ángulos internos vale 90 grados, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo puedo hacer conversiones entre un sistema y otro. Pensando que X es el eje X, Y es el eje y R, bueno, pues es la magnitud de la hipotenusa. Acuérdense que así se llama, ¿no? Cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa, perdón. Y este ángulo, bueno, es el ángulo que forman entre lo que viene siendo la hipotenusa y el cateto adyacente. Muy bien. Entonces, tenemos estas funciones trigonométricas. El seno del ángulo. El seno del ángulo, recuerden que es opuesto, cateto opuesto, o sea, Y, entre la hipotenusa. Así de fácil. Cateto adyacente, coseno del ángulo, que es otra función trigonométrica, es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sabiendo esto de trigonometría, ya puedo hablar yo de conversión entre sistemas. ¿Por ahí escuché una duda? Socatoa. ¿Todo bien? Esto es Socatoa, ¿verdad? ¿Mande? Esto es Socatoa, ¿verdad? Ah, casi no te logro entender, perdón. Que si esto es Socatoa. ¿Ocatoa? No sé qué es eso, perdón. A ver si puedes escribirlos que casi no te logro escuchar. O no sé si alguien entendió bien la pregunta. Que me pueda replicar. Sí, es que hay una reglita, bueno, reglita es Ya. mnemotecnia. Sí. Sí, ya te entendí. Sí, correcto, sí. Puedes usar esa mnemotecnia para acordarte, correcto. Sí. En realidad, pues ya con el uso continuo de estas identidades, bueno, más bien de estas funciones trigonométricas, pues ya va a ser fácil pues, recordarlas, jamás olvidarlas, ¿no? Pero sí, tiene razón, puedes usar mnemotecnias para recordar estas funciones y no exactamente Socatoa, o sea, no confundirte. Ya dependerá de a cada quien qué es lo que le funciona, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Seno opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa y tangente opuesto entre adyacente. Sí, correcto. Sí, perdón, es que no te entendía. Gracias, ¿eh? Gracias ahí por hacer la réplica. Sí, correcto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, dicho esto, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí, estas expresiones son las que me van a permitir convertir de un sistema, del sistema polar, al sistema rectangular o sistema cartesiano, porque este es el polar, como ya les dije, este sería el sistema polar, donde me dan un radio y un ángulo, y este sistema sería el cartesiano, ¿no? Porque es como si fuera un triángulo. Y bueno, pues obviamente aquí sería el origen del vector, este es el 0,0, vamos a pensar, y aquí tendría en la parte superior, tendría lo que es el punto es decir, de las coordenadas x, y, ¿no? Así como lo vemos aquí. En el sistema polar solo necesitamos el origen, es decir, un radio y un ángulo, ya con eso, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a pasar así a los ejercicios. Bueno, antes de eso, derivado de estas funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, yo puedo decir lo siguiente. Con un simple despeje, observen la primera, seno del ángulo es igual a y entre r. Si yo despejo a y, o en su caso, despejo a x en este de coseno, me va a quedar lo siguiente. X es igual al radio, o la hipotenusa, por el coseno del ángulo, mientras que y es igual al radio por el seno del ángulo. Tangente se queda igual, y entre x, pero aquí viene algo importante. Si a mí me dieran en un momento dado, fíjense cómo está la cosa, para que lo vayan, o sea, que vayan agarrando la onda de estas identidades, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me dicen, a ver, quiero saber en un vector que me dan el radio y el ángulo, cuánto va, o sea, representación polar,
cuánto vale X y cuánto vale Y. Bueno, eso es lo que tengo que hacer, estas operaciones. Si me dicen cuánto vale X, pues X es igual, ya aquí tendría que poner la magnitud del vector R, o sea, la representación polar, por el coseno del ángulo que me den. Vamos a pensar, no sé, me dan un ángulo de 30 grados, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, con esto yo podría convertir de representación polar a representación rectangular, porque acuérdense que en la rectangular solamente necesito la coordenada X y la coordenada Y. Ok, con eso la armo. Y sería lo mismo, la magnitud del vector, cualquiera que ésta sea. Estas líneas, ahora sí que para que lo tengamos más claro, son líneas que representan valor absoluto. ¿Ok? Y seno del ángulo. Vamos a poner que es de 30 grados. Ahí está, ¿no? Que este valiera 30. Ahora, al revés, esto fue de polar a rectangular. Convertir a rectangular, ¿no? Ahora, si fuera al revés, si me dieran el valor de Y y el valor de X, y yo quisiera saber las coordenadas polares, es decir, convertir de rectangular a polar, pues tendría que hacer estas operaciones. Tangente del ángulo es igual a Y entre X, o sea, opuesto entre hipotenusa. Pero todavía aquí tengo que hacer un despeje o tangente a la menos 1, que es otra forma de escribirlo, de Y entre X. Digo esto solamente, les digo, es un repaso de trigonometría. Pero es importante decirlo, porque a partir de aquí vamos a empezar a hacer operaciones. Otra forma de expresarlo es así. Tangente, bueno, el ángulo, perdón, es igual a arco tangente, también lo van a encontrar escrito de esta forma, de Y entre X. ¿Okay? Y por último, el módulo. El módulo o el valor de R, la magnitud de R, simplemente pues es, acuérdense de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, que dice que la magnitud al cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos adyacentes y opuesto de un triángulo rectángulo. Entonces, si de aquí despejo R, solamente tengo que pasar esta potencia al cuadrado como una potencia de raíz cuadrada, ¿no? Y eso es todo. Y de ahí sale esta fórmula. O sea, no es ninguna invención, esto viene del teorema de Pitágoras. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Entonces ya sí podría convertir yo de polar a rectangular y rectangular a polar. Muy bien. Este tema de vectores lo vamos a ver en clase y media. O sea, no solamente esta clase, sino clase y media. Vamos a hacer un ejercicio, muchachos, antes de seguir con lo demás de vectores. A ver, anótenlo. Mira, dice así. Nos dan un punto en un plano cartesiano, es decir, coordenadas rectangulares o sistema cartesiano, el cual es menos 3.5 en X y menos 2.5 en Y. Este es un problema tipo examen, ¿sí? Para que vayan viendo más o menos de qué nivel viene. Les digo, no son muy complicados, pero tampoco pues son así, ¿cómo se puede decir? Pues tan sencillo, sobre todo pensando que durante el examen de admisión no van a contar con una calculadora. Ahorita lo podemos hacer con calculadora y no hay problema, pero aquí lo importante va a ser que recuerden las ecuaciones que tienen que aplicar para hacer la conversión. Entonces me dice, encuentre las coordenadas polares en este punto. Ahora vamos a hacerlo, vamos a plantearlo y quiero que ustedes me ayuden con su calculadora a hacerlo. ¿Ok? Entonces me dicen, ok, X es igual a menos 3.5. Y de hecho aquí lo ven, ¿no? En la representación gráfica tengo mi origen, aquí está, y avanzo 1, 2, 3.5 a la izquierda. ¿Okay? Menos 3.5. Mientras que Y está valiendo en este momento menos 2.5. Ahora vamos a ver. 1, 2, bueno, así como la mitad, está como la mitad de este último cuadrado, pues sería menos 2.5. Bueno, estos son mis datos de partida. Ahora, mis ecuaciones. Si yo quiero convertir, primero quiero encontrar, por ejemplo, la magnitud del módulo del vector, es decir, R, ya saben, aplico lo que viene siendo teorema de Pitágoras.
R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, porque es un triángulo rectángulo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces, despejando R, sería R es igual a raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Así de fácil. Miren, un tip para el examen, ya sea que usen mnemotecnias como lo que ahorita nuestro compañero nos compartió de Socoatoa. Es que no lo entendía, de verdad, perdón, es que no escuchaba bien. Pero también puede ser esto, que recuerden, pues el teorema de Pitágoras, que lo ven desde la secundaria, que es la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ahí hagan un despeje, ¿no? Así de fácil. Entonces, ya lo único que me queda aquí sería sustituir valores. Raíz cuadrada del cuadrado de X. El cuadrado de X, aquí tengan cuidado, pues bueno, yo tendría que escribir el valor, la magnitud que es de 3.5 negativo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Pero recuerden que un número negativo elevado al cuadrado se va a volver positivo. ¿Por qué? Porque negativo por negativo me va a dar positivo. Entonces, quizás sea indiferente si yo escribo o no el signo. O sea, no se compliquen por eso. Simplemente tengo que elevar 3.5 al cuadrado. Y con eso va a ser el mismo resultado numérico, ¿no? Igual aquí, menos 2.5. Podría escribir el 2.5 o no escribirlo. No importa. Porque al final de cuentas, al elevarlo al cuadrado, pues la operación que tengo que hacer es 2.5 al cuadrado. Me va a quedar positivo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ahí con su calculadora, ¿cuánto le sale de manera precisa? A ver, 3.5 al cuadrado, ¿cuánto le da? ¿Puede ayudar a alguien? 12.25. Ok, 12.25, gracias. ¿Y 2.5 al cuadrado? 6.25. 6.25. Okay, gracias. Bueno, esto sería 12.25 sería elevar al cuadrado 3.5 y 6.25 es elevar al cuadrado 2.5, ¿no? Les decía, el signo no importa porque pues, se va a replicar el negativo y va a salir positivo, ¿no? Ahora sí, la suma de esto, ¿cuánto me da? 12.25 más 7.25. 18.5. Exacto, 18.5. Ya justamente el resultado final, a ver, por ahí escuché que una compañera nos dijo cuánto era. 4.3. Ok, perfecto. Fuiste tú, ¿verdad, Tania? Sí. Ya, tu voz, gracias. 4.3, ok. Este sería mi módulo o magnitud. Módulo o magnitud me sale 4.3. Ahora, vamos a ver lo que es, bueno, no sé si hay dudas de esta parte del cálculo de la magnitud, creo que está sencillo. Ahora, una cosa importante, en el examen, bueno, por los que yo he visto los ejercicios de guías, de algunos que por ahí me han compartido exámenes, generalmente no les ponen cifras de este tipo. O sea, así de que, ay, híjole, 3.5 al cuadrado. Pero que si se las ponen, hay dos formas. Que sí se pongan a hacer la operación así de 3.5 por 3.5. Ya saben, hacer una multiplicación, pues como se hace una multiplicación, ¿no? 5 por 5, 25, ¿no? Llevo 2. 3 por 5, 15, más 2, 17, ¿no? Y aquí sería 3 por 5, 15. Y llevo una, y aquí sería 3 por 3, 9, más una, 10. Entonces ya hago la suma, y aquí me da 12, aquí me da 2, 12.25, recorro 2. Entonces ya aquí está. Entonces, pues vaya, pues tendrían que hacer esta operación, ¿no? Ya les sale el valor. Tendrían que hacer la otra, 2.5 al cuadrado, bueno, les va a salir esto, así como lo acabamos de hacer. ¿Dónde va a venir el tema? Fíjense, aquí me dio 18.5 la suma. O sea, este valor de 3.5 al cuadrado pues, está fácil de sacar. El de 2.5 también no les va a llevar mucho tiempo. ¿Dónde va a venir el tema? Cuando quieran sacar la raíz. No sé si ustedes recuerden cómo hacer una raíz cuadrada. Bueno, si no lo recuerdan, no pierdan tiempo. ¿Cuál sería el tip? Bueno, el tip es que generalmente en los resultados, o sea, aquí no vienen, aquí no les di opciones, ¿no? No les di Se puede opciones. aproximar, ¿no, profe? Exactamente, Se puede aproximar. exactamente, se puede aproximar. Ejemplo, ¿no? Puede ser que en los valores de los resultados posibles te den así, te digan, pues a ver, resultados posibles, como te están pidiendo la coordenada polar, te lo van a dar en coordenadas, van a decir, a ver, 5, no sé, 20 grados, ¿no? O te pueden dar, no sé, 30, 10 grados, ¿no?
Entonces, tienen que poner la que más se aproxime. Por ejemplo, raíz de 18, pues, quién sabe cuánto sea, ¿no? Pero yo me conozco la raíz de 16. Yo sé que es 4 por 4, 16. La raíz es 4, ¿no? De 16. La que le sigue sería la de 5. 5 por 5, 25. Entonces, el tip sería que la que más se aproxime. Claro, puede haber que a lo mejor dos como que se aproximen. Bueno, ahí ya tendrán que definirlo con el ángulo, ¿no? Pero entonces no pierdan tiempo, muchachos. O sea, este ejercicio lo puse así, justamente por lo que acabo de comentarles. En el examen, acuérdense que una de las cuestiones importantes es el tiempo. Si les sale algo como esto, no pierdan tiempo en hacer una raíz cuadrada. De verdad que no vale la pena. Más bien, vean las respuestas y traten de ver la más próxima. Claro, aquí la magnitud puede ser que les pongan dos que se parezcan, ¿no? 4 y, no sé, 4.3, 4.6, ¿no? Ok, entonces váyanse con el tema del ángulo, que es el que vamos a calcular a continuación, ¿vale? A ver, vamos a calcular el ángulo. Y aquí viene otra situación que vamos a ver, fíjense. Está interesante lo que vamos a ver ahorita. Con ese ejercicio tan sencillo. Decíamos que tangente del ángulo es igual a y, o sea, opuesto, entre adyacente. ¿Sí estamos de acuerdo o estoy mal en esto? De acuerdo, profe. Estamos de acuerdo, ¿no? A ver, ¿cuánto vale X entre Y? Vamos a hacer el cálculo, nada más por dejarlo así. Tangente del ángulo sería igual a menos 2.5, que vale Y, entre menos 3.5, que vale X. De entrada me va a salir un valor positivo, ¿estarán de acuerdo? Va a salir un valor positivo. Porque es menos entre menos. Ok, entonces 2.5 entre 3.5, ¿cuánto sale? A ver, ¿alguien me puede apoyar? 714, bueno, punto 714, 285. Exacto, 0.700. Vamos a dejarlo en 714, así, ¿no? Ok, aquí vuelvo a lo mismo, fíjense. A ver, digo, ni yo, por ejemplo, que pues ya llevo años, ¿no? Utilizando esto, matemáticamente esto. Si yo digo, ok, a ver, calcúlate el arco tangente de este valor. No, pues yo creo que ni Newton hacía esto, ¿no? Así mentalmente no creo. Bueno, no sé, no lo conocí, ¿no? Pero no creo, ¿no? O sea, ¿quién va a sacar esto? Nadie, ¿no? ¿Qué les sugiero? Bueno, hay varias formas de verlo. Una de ellas es aprenderse las funciones trigonométricas de valores pues comunes, que lo vamos a ver la próxima clase. Se los voy a dar como material para aprendérnoslos, algunos ángulos típicos que puedes tú aprender, como cuáles: 0 grados, 30 grados, o sea, me refiero al arco tangente de estos, ¿no? El de 45 grados, ¿no? El de 60, que es otro también muy común, el de 90. Con que nos aprendamos estos o los analicemos, yo podría también hacer aproximaciones, inclusive sin hacer operaciones, ¿ok? Lo vamos a ver en la próxima sesión, ahorita ya no nos da tiempo. Pero esto, ¿con qué fin? Con el fin de que a la hora de la hora, o sea, a la hora del examen, pues me refiero, ustedes sean capaces de interpretar esto. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el ángulo que ustedes aquí les recomiendo que tomen en cuenta, ya sea que sea este o que sea este, dependiendo de cuál de estos ángulos sea el más próximo. ¿Okay? Lo vamos a checar en la próxima sesión. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Por eso este ejemplo, no crean que es trivial, este ejemplo lo puse por una cuestión de que vean que en el examen, si se topan con esto, pues va a ser imposible quizás que ustedes digan, híjole, ya valió que eso, ¿no? O sea, si no me sé ni hacer la raíz y tampoco me sé esto, que eso lo veo casi imposible, ¿no? Que nos lo aprendamos de memoria, pues va a ser difícil. Entonces, ¿qué recomiendo? Tips, que nos aprendamos estos angulitos, sus arcos tangentes. Está sencillo, lo vamos a ver la próxima sesión. Ok, bueno.